Vale, yo tengo montados 56 puntos que me dan 24 centímetros de ancho de tejido. Por tanto, debéis realizar la muestra para calcular cuántos puntos debéis montar. Y vamos a trabajar 2 pasadas del derecho y una pasada del revés. Vale, pues ya tenemos tejido las 3 pasadas, 2 del derecho y la tercera del revés. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a tejer con un punto del derecho y un punto del revés. Va a ser un punto similar al punto de arroz. Punto del derecho, punto del revés y así hasta que terminemos la pasada. En la pasada por el revés de la labor vamos a tejer todos los puntos del revés. Terminamos la pasada del revés y vamos a tejer la pasada por el derecho de la labor. Y vamos a empezar tejiendo un punto del revés y un punto del derecho. Y vamos a repetir hasta terminar la pasada. Entonces, resumiendo, lo que vamos a hacer va a ser tejer los puntos al contrario de cómo se nos presenten cuando nos toque tejer por el derecho de la labor. Derecho sobre revés y revés sobre derecho. Y la parte del revés del tejido, de la labor, la vamos a tejer a punto del revés. Vamos
vamos a tejer una altura total de 8 centímetros de tejido. Tengo ya los 8 centímetros de tejido preparados y lo que vamos a hacer va a ser darle forma a la parte trasera. Vamos a dividir los puntos en 3 partes, 19 y 19 van a formar los laterales de la capota y 18 van a ser los centrales, que va a ser la parte trasera. Vamos a tejer 18 puntos más 17 de la parte trasera y el punto número 18 lo vamos a tejer junto con un punto del otro lateral y vamos a girar la labor. De esta manera vamos recogiendo el tejido y vamos disminuyendo puntos a la vez que vamos recogiendo el tejido que va a formar la parte lateral de la capota. Vale, pues ya tenemos tejidos todos los puntos y el punto número 17 de la parte trasera le vamos a tejer junto con un punto, los vamos a tejer juntos. Nos toca del revés, pues vamos a tejer los dos puntos juntos del revés y vamos a girar la labor. Vamos a tejer los puntos del revés y vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el siguiente punto le vamos a tejer del revés junto con uno de la parte lateral. Es decir, vamos a ir recogiendo un punto de cada lado, tejiéndolos juntos. Vamos al derecho de la labor, tejemos los puntos como se nos presenten y veis que aquí nos va a quedar el hueco de haber dado la vuelta a la labor, tanto por un lado como por el otro. Si preferís, podéis utilizar un marcador de puntos y lo vais moviendo cada vez que vayáis haciendo la disminución. En ocasiones no, a mí por ejemplo no suelo utilizarlos porque me suelo guiar por la misma marca que te va dejando el tejido. Y así vamos a ir haciendo las disminuciones hasta terminar con todos los puntos. ¿Veis que queda el hueco? Pues ahora sé que tengo que tejer los dos puntos juntos. Como os decía, si preferís podéis poner un marcapuntos entre las tres partes para que os sirva de guía.
pues ahora lo que vamos a hacer es levantar los puntos. El primero, este, el huequito, nos llevamos también otro punto de nudo y vamos a ir levantando todos los nuditos del borde con un poquito de paciencia. Este me va a resistir. No. Otro nudito. Solo vamos a ir levantando los nuditos, porque si levantamos en el medio también, el tejido nos va a quedar muy abierto. Va a hacer una especie de onda, nos va a quedar el borde bastante feo. Y vamos a coger este punto, luego lo tejeremos retorcido para que nos quede bien. Y ahora vamos levantando estos puntos, los que hemos ido cerrando más al borde posible. A veces tengo un truco, meto la aguja y lo estiro un poco, lo abro un poco y luego, en este caso, no. Luego le tejo del revés, del derecho. Otro. Los voy a levantar por detrás, que veo que me va a costar menos. Los voy levantando uno por detrás y otro por delante porque me cuesta menos, ¿eh? Pues a vosotros si os cuesta, si no tenéis problema, los levantáis todos por delante, que no pasa nada. Van a quedar un poquito aprietos, pero no importa. Vale, y ahora llegamos al otro lateral y vamos levantando todos los nudos. Vale, pues ya tenemos todos los puntos levantados. Este también, que si no luego nos va a tirar tejido, si podemos, es difícil. Así, ¿veis? Porque si dejamos así, luego nos va a quedar esto así, nos va a quedar esta forma. Entonces hay que coger hasta el borde. Vale, y ahora vamos a tejer. Ahora vamos a tejer el pasacintas y vamos a tejer 7 pasadas a punto, todas las pasadas del derecho, a punto bobo o punto Santa Clara, 6 pasadas a punto jersey, a punto liso, y la última pasada va a ser el cierre de todos los puntos que lo vamos a hacer por el revés de la labor. Ya tengo tejidas todas las pasadas, las 7 del derecho y las 6 del revés. Y ahora por el revés de la labor lo que voy a hacer va a ser cerrar los puntos, cerrar todos.
Vale, pues ya tengo los puntos cerrados y ahora lo que voy a hacer va a ser rematar todas las hebras menos la que he dejado del cierre de los puntos, que va a ser con la que cosa todo el pasacintas, y el resto voy a utilizar una aguja de punta fina para rematar todas las hebras, para esconderlas. Luego lo bueno que tiene es que al ir la tira cosida después, pues los remates que hagamos, si hay alguna cosilla que se pueda ver, pues va a quedar tapado y va a quedar perfecto. ¿Ves? Vamos pasando la aguja. Yo utilizo las agujas de punta fina porque me permiten pasar el hilo entre las hebras del tejido y queda rematado mucho mejor. De otra forma, pues igual el hilo se podría escapar un poco, y yo utilizo este tipo de agujas. Para coser utilizo de punta redonda, pero para los remates de las hebras, de punta fina. Vale, pues terminamos de rematar las últimas hebras y ahora ya toca coser la jareta del pasacintas, que para eso suelo dejar siempre la hebra bastante larga, mejor que me sobre, que no me quede corta. ¿Veis? Que pues, utilizo la aguja de punta redonda. Yo suelo comprar las de las que tienen la abertura para meter el hilo bastante amplia, porque si no luego te vuelves un poco loco. Y vamos a coser la jareta de manera que quede por la parte exterior el punto bobo y por la parte interior el punto liso. Así, de esta manera, el punto liso lo hemos hecho para la parte de dentro porque es un tejido que queda un poquito más fino. El punto bobo siempre tiende a quedar un poquito más grueso. Y lo cosemos a la misma, toda la tira a la misma, cuidando de que quede a la misma altura, que no se nos vaya un poco para arriba el tejido o hacia abajo, que luego queda feo. Vale, pues terminada de coser la jareta, voy a pasar un cordón, que he hecho un cordón enroscado, y me voy a ayudar con un imperdible. Paso la aguja del imperdible, cierro y voy pasando el imperdible por el pasacintas. Vosotros podéis utilizar el cordón enroscado, podéis ponerle una cinta de lazo, podéis poner lo que más os guste. Ya os voy a dejar también unos tutoriales para que hagáis estos cordones. Sobre todo los enroscados son muy fáciles de hacer. Pues lista la capota. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si os ha gustado, compartidlo, darle a me gusta y por supuesto os invito a seguir nuestro canal. Gracias por estar ahí. Un saludo.